vamos a dar el espacio para las preguntas y las respuestas, ¿no? Para las dudas que se tengan. Pues si no hay dudas, pues yo les quiero pues leer, yo pues preparé un compilado de cerca de 200 preguntas que normalmente hacen, ¿no? Que de pronto en algún momento de la vida pues me han hecho. Yo estuve hace muchos años pues tentado a hacer como que pues un audio, ¿no? Para dar respuesta a cada una de las preguntas, pero gracias a Dios en internet hay algunos sitios, hay algunos siervos de Dios, no todos, que sí se han leído la Biblia, porque basta con leer la Biblia, basta con conocer los evangelios principalmente para poder tener respuesta a cualquier pregunta que haya. Les contaba yo que hace como 14 años, pues mi hijo Aleph tenía 10 y pues por internet vio eso, ¿no? Los 101 errores de de la Biblia, 101 contradicciones en la Biblia. Imprimí eso y le fui, pues, respondiendo uno por uno, que no eran ni errores ni contradicciones, sino que simplemente, pues, eran apreciaciones malas, era ignorancia totalmente de quien había hecho eso, que se lo copió a alguien, que se lo copió a alguien y que la fuente, pues, fue definitivamente el diablo, ¿no? Para perturbar la fe pues de los que estamos en Cristo, porque esa es una de las armas del diablo. La duda carcome como gangrena, la duda nos puede llegar a destruir, nos puede llegar a apartar pues del camino de Dios. Una sola duda, yo empezaba en el evangelio y un día pues fui a un Sanborns a tomar café ahí pues con los amigos, y ya cuando pues me iba, pasé por el área de pues las revistas, ¿no? Y allí había un libro en donde decía: ¿sabía usted que Jesús nunca dijo que era el Hijo de Dios? ¿Sabía usted que ninguno de los apóstoles dijeron que Jesús era el Hijo de Dios? ¿Sabía usted que el que inventó el cristianismo fue Pablo y fueron por otros motivos? O sea, casi que lo que te estaba diciendo ahí es que lo del evangelio era puro cuento, ¿no? Y uno luego pues ve obras o películas como Jesucristo Superestrella, ¿no? Jesus Christ Superstar, que ha estado en pues Hollywood y es una obra que cada año con actores pues mexicanos la hacen. Y hay una parte en donde el supuesto que le hace de pues Jesús, pues no sabía que era el hijo de Dios, y todos le empezaban a decir hijo de Dios, y como que él estaba así desconcertado porque él pues de pronto dijo: pues si ellos dicen que soy hijo de Dios, pues debo ser hijo de Dios. Yo me acordé de eso cuando vi este libro y dije: en la torre, si Jesús no es el hijo de Dios, entonces pues todo lo que me han dicho pues es mentira, ¿no? Entonces ese día llegué muy apesadumbrado al cuarto donde yo pues estaba viviendo. Yo estudiaba en la universidad y oré y le dije a Dios: esto es cierto, es cierto lo que ese libro dice. Y abrí la Biblia así como para empezar a ver algo, y se abrió en Marcos capítulo 1, versículo 1. Y Marcos capítulo 1, versículo 1 dice: principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces ahí está en el primer versículo del evangelio de Marcos que uno de los
apóstoles, Marcos se volvió apóstol, estaba diciendo que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, todas esas cosas son estrategias del diablo. Entonces, ya está abierto Bueno, y chat. como Beto les dijo, porque también esto se puede crear otra duda. Él dijo que vino y le preguntó a Dios. Todas tus dudas primeramente deben ir a Dios, ¿ok? Porque si tienes dudas, tienes una relación con Jesús, preguntarle a Él. Y Dios o te contesta a ti o usa a una persona o usa la misma Biblia o algún libro y ahí te saca la duda, ¿no? O sea, no debemos de decir, ay, tengo una duda, me voy con mi pastor y le pregunto, no, porque entonces creamos otro problema y es más delicado de que podemos hacer un ídolo de alguien. Entonces, no, todas tus preguntas, dudas, todo, primero tiene que ir con Jesús. El filtro es Jesús. Ya después, Dios te guiará que alguien te saque esa duda. Claro que Él te va a hablar porque Dios habla hasta el día de hoy y usa los medios, usa las personas, usa a las oraciones, Él te va a hablar, ¿ok? Entonces, principalmente para que no haya duda, es ir con Él, así como Beto lo hizo. Fue y le preguntó a Dios y Dios le contestó con la misma Biblia. Y pues empecé pues diciendo que no tiene caso que yo haga como que un canal o que yo haga así audios o haga un libro, ¿no? Sobre las respuestas a las preguntas en la Biblia, porque hay muchísimos recursos. No todos están bien. Vaya, yo he pues recorrido el YouTube y he encontrado dos. Uno es un colombiano, es un joven, tiene un canal que se llama Tengo Preguntas y son más de 100 preguntas las que él expone allí que la gente le manda, ¿no? Y hay otro canal que se llama Paz con Dios. Ambos no hacen ni lucro, ni venden nada. Y no es que piensen igual a nosotros, porque a veces alguien dice, no, es que este piensa igual que yo. No es que piense igual que tú, es que cree lo que dice la Biblia, cree lo que los evangelios dicen, cree lo que está escrito. Y esos dos yo les voy a enviar aquí pues los enlaces para que entren. Yo les quiero enviar luego muchas pues preguntas en orden alfabético para que igual pues las vayan allí en sus ratos libres, las vayan pues recorriendo y aquellas de las que no sepan o de que digan, caray, nunca me había puesto a pensar esto, pues le puedas hacer clic y puedas ver qué es lo que responden. No estoy de acuerdo al 100% en todo, pero la mayoría de las respuestas, siempre y cuando sean conforme a la Biblia, están bien. A veces le metemos ahí de nuestra cosecha y ahí es cuando ya no está bien. Entonces, ahí está el chat por el Facebook. Si alguien quiere hacer alguna, pues vamos a irlas pues leyendo. Uno de los obstáculos más grandes para hacer pues preguntas es pues que me da pena, ¿no? Hay quienes dicen, no, pues es que a mí me da pena porque pues van a creer pues que soy pues tonto, ¿no? No nos debe dar pena, por eso es que siempre que hacemos esta dinámica, yo siempre procuro proveer medios para que las preguntas que se hagan sean anónimas, pues que no se sepa quién la está haciendo, porque a veces hay algunas preguntas que son muy delicadas, ¿no? Entonces, mientras
empiezan a aparecer pues preguntas acá. Quisiera irles pues leyendo algunas que ya están pues contestadas aquí, ¿no? Que ya han sido pues, planteadas pues por alguien más y han sido contestadas. Igual, si quieren, pues por el WhatsApp, para que alguien pues no sepa quién es el que la hizo, pero a veces pues nos pasa como cuando alguien pues nos pide, oye, algún canto que quieras entonar o algo, y no se nos viene a la mente nada, ¿no? Entonces, en lo que se les viene algo a la mente y empiezan a pues publicar No, allí por el yo tengo Facebook. una, Ah, ok. les había dicho. Ah, ok, ok. Ok, bueno, siempre he tenido esta duda. ¿Qué pasa con esas oraciones que yo recuerdo que a mi papá yo pedía a Dios que los tuviera juntos a mis papás porque se habían separado? Ya yo estaba casada y yo le oraba, y al contrario, los separó y jamás volvieron a estar juntos. Y fueron mucho tiempo que yo oré, ¿no? Entonces, siempre ha sido esa mi duda. A Ok, ver. ya hay, aparte, ya hay como tres preguntas ahí en el muro. Ok, empezamos pues con esta. ¿Por qué, si le estoy pidiendo a Dios algo bueno, en este caso, pues Blanquis le está pidiendo a Dios que sus papás no se divorcien, que sus papás estén juntos y terminaron pues divorciándose y separados? Bueno, cuando Dios no contesta alguna oración nuestra pidiéndole algo bueno, en este caso, de pronto alguien le pide a Dios, mira, esta chica me gusta, es cristiana, yo quisiera casarme con ella, y le pide, ¿no? Y la respuesta de parte de Dios, que se enamora de otro y se casa con otro. Muchas veces, cuando Dios no nos contesta a una oración o una petición que es válida, que es bíblica, que es buena, es porque hay un propósito superior de parte de Dios. En el caso de la novia, pues Dios tiene a alguien mejor que tú. Dios puede ver el futuro y Él sabe que te conviene más a alguien más. Entonces, aun cuando te va a doler hasta el alma, Él no te va a dar eso, y después con el tiempo lo vas a entender. En, en este caso, una situación parecida presentan en una película cristiana que no he podido conseguir en español, pero es buenísima. Es de una joven que crece en un hogar cristiano, y el papá tiene problemas pues con la mamá, y el papá cae en las drogas, en el alcohol. La mamá pues se divorcia, y ella oraba, pero así, con todo su corazón, con toda su alma, y el papá termina muriéndose, y está ella allí junto al ataúd, ¿no? Y allí habla con Dios y le dice, no existes, nunca más voy a creer en ti, te pedí que mi papá se uniera otra vez pues con mi mamá, y mira, está muerto. No creo que tú pues seas real, y si eres real pues no eres bueno, porque yo te lo pedí con toda mi alma y no me lo diste, y ahí nos vemos, te odio, y se desliga de Dios. Pasan como unos 20 años, ella ya está pues grande, y de pronto recibe una invitación a cenar en un pues restaurante de lujo que a ella le encantaba mucho allí, y el que la invita es Jesucristo, ¿no? Entonces ella dice, esto es una broma, o sea, ¿cómo pues Jesucristo, si yo no creo en él, ¿no? ¿Cómo es que él me va a estar invitando? Entonces, por la curiosidad va, y efectivamente, obviamente es una
es una fantasía, o sea, no sé si de pronto Dios algún día haga algo así o si lo haya hecho, él lo puede hacer cuando él quiera, pero la trama es muy buena porque es un hombre normal, tiene sus, heridas aquí en el acostado, no es de pelo largo y de barba como se lo imaginan muchos, y empieza a hablar con ella y le demuestra que sí, que es Dios quien está encarnado en una persona humana enfrente de él, y entonces ella le pregunta exactamente eso que pues Blanquis hizo aquí. ¿Por qué? Si yo le pedí, no me contestó y ya pues mi papá partió al cielo y nunca Dios me contestó eso. Entonces le contesta que lo más importante para Dios es la salvación de las personas. Y le dice que si su papá no hubiera caído en las drogas, si no se hubiera ido con otra mujer, si no se hubiera desviado, nunca se habría arrepentido y nunca hubiera clamado a Dios y nunca hubiera sido salvo. Entonces le muestra como la película de lo que no vio ella, como cuando él pues se va y empieza a andar pues todo mal, como en el accidente que él tiene, que es lo que lo mata porque iba pues drogado, iba pues borracho, allí él habla otra vez con Dios y le dice, perdóname, he errado todo, recibe a Cristo y se salva. Y le dice a ella, bueno, y si se salvó, ¿por qué no lo dejaste vivo? Y le dice Dios, porque yo conozco el futuro de todos. Si él se hubiera quedado vivo, hubiera recaído una y otra y otra y otra y te hubiera hecho muchísimo más daño que el daño que tú creías que yo te había hecho al no dejártelo. Yo también te amo a ti, amo a tu madre. Entonces, la respuesta allí, Blanquis, es que tú, papá, no se hubiera salvado, porque obviamente si hubo una separación entre ellos es porque algo no estaba bien. Si ellos hubieran estado juntos hasta el último día de su vida, mi suegro no se habría salvado, no se habría arrepentido. Entonces, Dios permitió eso porque él desafortunadamente acabó estando solo en un cuarto y fue cuando, después de años de no saber de él, pues supimos de él y lo trajimos aquí para la casa. Estuvo 3 años acá y yo pude ver que él sí se había convertido a Cristo. Intentó como que medio volver, pero ya mi suegra ya pues, no quería nada. Igual pues Dios sabía que no le convenía. Entonces la respuesta es esa, ¿ok? Hay otra pregunta aquí en el muro. Aquí dice, déjame quito esto, dice, ¿cómo es que el Señor Jesucristo es Dios? No sé cómo explicarlo. Ok, es un tema bastante amplio, pero Dios en todo el antiguo, en el Antiguo Testamento, desde el Génesis, prometió que vendría alguien que iba a derrotar a Satanás y al mal. A través de todos los libros del Antiguo Testamento vemos la promesa de Dios de que el Mesías vendrá y particularmente en Oseas, en Ezequiel, en Daniel y en Isaías, profetiza que Dios, el creador de los cielos y la tierra, se iba a encarnar, iba a volverse humano para caminar entre los hombres y salvarlos. La promesa era esa. Iba a derrotar a todos los enemigos, pero lo puso en 2 planos que los judíos no entienden hasta hoy. La primera vez que pues viniera, iba a venir a pagar el pecado de todos,
iba a resucitar, porque lo más profetizado en todo el Antiguo Testamento es la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Para qué? Para gobernar en el corazón de los hombres, salvarlos y posteriormente ya venir físicamente a hacer juicio, a derrotar al anticristo y a tomar control del mundo. Los judíos, ellos tienen pues velado eso, porque una de las señales del fin del mundo es que los judíos como etnia, como raza, iban a convertirse otra vez en nación. Hoy hay mayas, hay pues toltecas, hay tarahumaras, hay fenicios y hay así muchísimas etnias de pues raza, etnia. De hecho, Egipto no es gobernado por los egipcios. Los nativos egipcios viven en los desiertos, ya no queda como raza, pues. La única raza autóctona original que se iba a convertir en nación en los últimos tiempos eran los judíos, y es lo que ha pasado hoy. No hay una nación maya o una nación azteca o una nación pues de alguna etnia de hace pues 2000, 3000, 4000 años. Era una señal y porque estaba dentro de los planes de Dios. El punto es que ese Mesías iba a ser Dios entre los hombres. Entonces, cuando Jesús viene y nace, el ángel le dice a los pastores: os ha nacido hoy en Belén el Cristo. Cristo es el vocablo griego para Mesías. Mesías y Cristo significan lo mismo. Para los judíos, Mesías y Cristo era Dios encarnado, Dios entre nosotros. Por eso es que el ángel le dice a María: y tendrás, le dice a José, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Entonces, quien estaba naciendo allí en ese establo era Dios. Entonces, Jesús es Dios. ¿Por qué? Porque Él es el cumplimiento de las profecías. Hay 350 profecías acerca del Mesías que se cumplieron en Jesús. Cuesta entenderlo con la mente, sí, porque Dios tomó un cuerpo humano y no tomó ninguna ventaja como Dios, por eso oraba. Una de las principales objeciones que los incrédulos ponen acerca de que pues Jesús es Dios o las sectas es de que si Jesús es Dios, ¿por qué oraba? Bueno, él oraba no porque necesitara orar, sino porque estaba en los días de su carne, como dice Hebreos capítulo 5, y él estaba dándonos ejemplo de lo que alguien simplemente humano tenía que hacer y cómo vivir, que tenía que practicar la oración. Pero Jesús siempre fue Dios y siempre fue humano. Él era 100% Dios y 100% humano. Y los judíos lo entendían tan perfectamente bien que por eso lo querían matar. Juan capítulo 5, cuando empezaba, dice que por esta causa los judíos querían matar a Cristo, no solo porque quebrantaba el día de reposo, sino porque decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Por eso es que hubo 31 atentados de muerte. Óiganme, 31 intentos de asesinar a Jesús hasta que en el 31º pues lo llevaron a la cruz. Pero antes de eso, 30 veces ya lo habían intentado matar de muchas formas. Ahí está en los evangelios. Porque para los judíos era una blasfemia que Jesús se llamara a sí mismo el Hijo del Hombre, que es lo que refiere Daniel, que ese Hijo del Hombre iba a ser Dios entre los hombres, que él se llamara a sí mismo Hijo de Dios, porque Hijo de Dios para la mente judía es Dios encarnado. No sé si haya pues quedado esto claro, pero te recomiendo mucho que en estos dos sitios que les voy a dar, que les voy a pegar allí los enlaces, esta pregunta está planteada allí y está explicada obviamente pues con más tiempo y con versículos bíblicos y todo. La segunda pregunta es interesantísima.
La segunda pregunta dice, veo que cada vez más las mujeres lideran y se dejan llamar pastoras. ¿Cuándo la Biblia les permite tomar la palabra? Bueno, llamar pastoras. Desafortunadamente, el mundo ha sido machista desde siempre. Muchos pues dicen que la liberación femenina empezó en los años 60, pero no, la liberación femenina inició cuando Jesús vino a esta tierra, porque en los tiempos de Cristo, un caballo era más valioso que una que una mujer, y esa era la costumbre y la cultura de Medio Oriente. Hoy en día, en los países musulmanes y árabes, la mujer es menos que un cero a la izquierda y la tienen sometida totalmente. Cuando el evangelio llega, el evangelio libera completamente a la mujer, porque ya en Cristo no hay ni varón, ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni judío, ni griego. Ya todos somos uno en Cristo. Sin embargo, como las culturas han sido machistas desde siempre, han malinterpretado algunos pasajes del Nuevo Testamento. Yo los malinterpreté durante muchos años. Una respuesta así que te va a tomar unas 4 o 5 horas, puedes leer y escudriñar y comprobar, se encuentra en el callado del pastor, en el tema el ministerio de las mujeres en el Nuevo Testamento. Pero yo les puedo demostrar, y estos dos en donde están estos sitios, no solamente lo explican bien, sino que cualquiera que escudriña los evangelios y el Nuevo Testamento descubre que la mujer no solamente puede predicar, la mujer puede bautizar, puede ministrar la cena, puede enseñar, puede discipular. Hay una sola restricción que se nos pone: la mujer no debe ni puede discipular a un hombre, no debe ejercer autoridad y dominio sobre el hombre. Pero cuando vemos el contexto, no está diciendo que es algo que las mujeres no pueden hacer porque son mujeres, sino lo está diciendo por el orden que debe haber. Cuando analizas el contexto, tampoco un hombre debe discipular a una mujer, porque el discipulado es personal. Yo como hombre, la Biblia me dice, y tomando como base esa prohibición que a la mujer se le hace, no permito a la mujer enseñar y tener dominio sobre el hombre. El contexto está hablando del discipulado de la iglesia. Y cuando habla eso, no dice que la mujer no puede enseñar, porque hay muchísimos otros pasajes en la Biblia donde la mujer enseña. Y ahorita les voy a decir dónde dice que la mujer sí puede ser pastora, pero no de acuerdo a lo del mundo, porque hay pastores del mundo y hay pastores conforme a la Biblia. Ahorita les voy a explicar un poquito más acerca de eso, pero en ese contexto que está hablando allí, que habla sobre los hombres, sobre las mujeres, luego sobre los hombres, luego sobre las mujeres, y luego dice, porque no permito a la mujer enseñar y tener dominio sobre el hombre, está hablando de dos cosas: enseñar y tener tener dominio sobre el hombre. Las dos cosas vienen juntas, ¿sí? Entonces, ella, por ejemplo, no sería correcto ni siquiera a los ojos de la sociedad, pues que ella fuera y se metiera a la casa de un hombre solo y le enseñara la Biblia.
la misma Biblia dice que no debemos hacer cosas buenas que parezcan malas, que nos abstengamos de toda apariencia de mal. Además, no es bueno que se haga, porque en el 99% de los casos, cuando una mujer discipula a un hombre individualmente, se mezclan las emociones entre ellos. Igual, por eso es que hay tantos adulterios y tantos fracasos entre los pastores, porque disipulan a las mujeres, se enredan emocionalmente con ellas y entonces caen. Lo que estamos haciendo aquí, o lo que hacemos en una reunión de un domingo, no es disipular, eso es instruir. Tú instruyes a alguien y puedes hacerlo en grupo, pero el discipulado tiene que hacerse a nivel personal. Hay otro pasaje en 1 Corintios 14 en donde dice que las mujeres callen en las congregaciones, porque no le permito a la mujer hablar sino estar en silencio. Versículos antes había dicho que todos, mujeres y hombres, debían profetizar, traer un salmo, una palabra, que cada uno dice que hay pues cuando se reúnen, cada uno tiene salmo, tiene lengua, porque pueden todos profetizar. Gracias a Dios, porque la Biblia fue escrita en griego. La palabra todos, cuando ahí dice pueden todos profetizar, pueden todos hablar. La palabra todos en griego se escribe de manera diferente para todos masculinos, para todos o todas femeninas y para todos y todas. Y la palabra que se usa en Corintios 14, cuando dice que todos pueden profetizar, que todos pueden hablar en lenguas, que todos pueden enseñar, es la palabra para ellos y ellas. Y despuesito, por ahí dice, no permito dice que vuestras mujeres se callen en las congregaciones. Nada más se lo dijo a los corintios. Cuando uno estudia historia, uno descubre que como las mujeres jamás se les había permitido entrar a una asamblea de hombres, porque nada más se podían pues reunir los hombres, entre los griegos la mujer tenía prohibido asistir a una asamblea, a una reunión de oratoria y de esas cosas. Cuando llega Cristo, se le abre la puerta a todos. Y como ellas no sabían las normas que todos los hombres pues ya pues conocían, el predicador estaba hablando y de pronto se ponía una a hablarle a otro y se ponían a hablar entre ellas. O se volteaba con el marido y le decía, oye, pues, ¿por qué está diciendo eso? Interrumpían al predicador. Entonces, ¿por qué no dice, todos ustedes cállense y no interrumpan? Porque los hombres lo sabían perfectamente bien y nadie hablaba. Tú vas hoy a una reunión, a un templo, a un edificio y nadie interrumpe. ¿Por qué? Porque se da por hecho. Pero si de pronto hubiera algún grupo de personas que empezaran a hablar mientras se está hablando el que está predicando, igual hoy se le diría, hey, cállense, no les está permitido hablar cuando el predicador está hablando. ¿Tienen dudas en sus casas? Hablen, aquí no, porque aquí se debe guardar un orden. Y acaba, 1 Corintios 14 acaba, hágase todo decentemente y con orden. Ahora, las mujeres pueden ser pastoras dependiendo si son del mundo o de la Biblia. Hay pastores del mundo y hay pastores de la Biblia. ¿Cuáles son los pastores del mundo? Los nombrados por los hombres, los que necesitan estudiar en una escuela y tienen una licencia que dice pastor, ¿no? Los que son instituidos y que se llaman a sí mismos y que andan ahí repartiendo sus tarjetas hace años, y la guardé ahí por tiempo, ya luego quién sabe dónde quedó, a color y todo con la foto, ¿no? Y decía, pastor, profeta y arquitecto. Ya pues era fulano de tal, ¿no?
Jesús dijo que nunca aceptáramos ni nos pusiéramos títulos. Entonces, aquel que a sí mismo se denomina pastor es un pastor del mundo. ¿Por qué? Porque quiere quedar bien con la gente, porque está en una institución, porque quiere disfrutar del halago de la gente o de la aprobación de la gente. Jesús dijo que todos somos hermanos y que entre nosotros no hay títulos. Sin embargo, hay un llamado que es el de pastor, pero aquel que es llamado a ser pastor no es porque sea un título, es porque es llamado a realizar ciertas funciones y ciertas cosas diferentes a la del apóstol, el profeta, el evangelista y el maestro. No son títulos, son funciones, son cosas diferentes que hace cada uno. Pablo nunca se autonombró apóstol en la forma de pues título. Él escribía en sus cartas, Pablo, apóstol de Jesucristo, porque apóstol significa enviado. Algunas Biblias traducen la palabra apóstolos del griego, que quiere decir enviado, no era un título. Entonces, hoy se ha vuelto pues título, se ha institucionalizado, se ha jerarquizado, y el 99% de las denominaciones no permiten que las mujeres puedan estudiar y sacar el título de pastora. ¿Por qué? Por el machismo que impera, ¿no? Porque todavía siguen malinterpretando esos dos pasajes de la Biblia, pero no se han puesto, o si se han puesto a examinar la primera y la segunda de Timoteo y la carta de Pablo a Tito, no lo han pues querido ver, o simplemente como la denominación durante siglos no permite que las mujeres bauticen, no permite que las mujeres enseñen ni que prediquen. Entonces pues ellos pues ya lo dejan así, como entre los curas, ¿no? La Biblia dice que un siervo de Dios sí se debe casar, es más, que es requisito que esté casado. ¿Por qué los curas no se pueden casar? Porque es un mandamiento de hombres que han arrastrado durante siglos, y es una prohibición de ellos, pero no es una prohibición bíblica. Entonces, si examinamos los requisitos de los ancianos en 1 de Timoteo, 2 de Timoteo y Tito, descubrimos que utiliza la palabra anciano no para alguien que ya tiene canas o que está viejo, no, utiliza en griego. Por eso pues les digo que el griego es un idioma hermoso, porque no te da lugar a malas interpretaciones. Utiliza la palabra anciano en griego para alguien que lleva liderazgo, no importa si es joven, no tiene nada que ver con la edad. Entonces, cuando habla los ancianos y los ancianos, pues deben ser así, 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 y luego, ojo, léelo. Ahí dice, las ancianas a sí mismo, las ancianas a sí mismo, y luego da una lista de las ancianas. ¿Y quiénes son esas ancianas? Yo he debatido esto con algunos pues teólogos. No, es que está hablando ahí de las mujeres de edad. A ver qué es lo que dice el griego. Y la palabra en griego es las líderes, las que pastorean, las que sirven, las que profetizan, las que evangelizan. Cuando Jesús dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y enseñándoles, no lo dijo a los hombres. Las palabras en griego ahí es a todos, hombres y mujeres. La mujer que no bautiza a las mujeres que gana está desobedeciendo a Cristo. La mujer que no enseña la palabra de Dios a otras mujeres, que no discipula, está desobedeciendo a Cristo. Ahora, en un sistema jerárquico denominacional, pues no lo aceptan, pero en el evangelio las mujeres sí deben, pero no porque digan soy pastora. O sea, el verdadero pastor nunca se denomina a sí mismo pastor, aun cuando ejerce las funciones de pastor, y lo hace
con los hombres. Ok, es muy poco el tiempo, pues, pero espero haber aclarado un poco, y si tienes un poco más de dudas, en el Callado está ampliado, te va a tomar como 4 o 5 horas, pero es importantísimo tener claro que las mujeres sí pueden ser apóstoles, hay apóstolas, hay profetas mujeres, hay evangelistas mujeres, hay pastoras mujeres y hay maestras mujeres. Entonces, sí tienen los cinco ministerios, pues, en la Biblia, ¿ok? Rápido, yo quiero decir algo a la primera pregunta. En corto, ¿va? La primera pregunta, que creo que fue Mili, que su hija dice que cómo puede ella decirles que es Dios, me imagino que los amigos. Yo recuerdo cuando yo era niña, cuando mi mamá nos llevó a evangelizar toda esa zona de Ejército Oriente, era la más baja, cerca de Nesa, y a una persona mayor, yo siendo una niña, me dijo eso. ¿Y tú cómo me dices que existe Dios? O sea, ¿cómo puedo decir su divinidad, Dios? O sea, ¿cómo? Y yo dentro de mí, en esa inocencia, ¿verdad? Oré y le dije a Dios, ¿qué le respondo si yo no le sé? Y ahí Dios me trajo algo y yo quiero compartírtelo, Mili, para que se lo digas a tu hija. Dios me habló y me dijo, pregúntale que si cree en el viento. Y yo le dije, ¿tú crees en el viento? Y se rió el señor, ya grande, y, y me dijo, sí, pues lo siento. Le dije, no, no, usted demuéstreme que existe el viento. Yo quiero verlo. No, pues es que se siente. No, le dije, demuéstremelo que existe. Pues no hay manera, le dije, precisamente Dios es de la misma manera, porque Él es espíritu y Él es espíritu y verdad. Le dije, y así como usted lo siente, Dios se siente en nuestro corazón y hace cambios en nuestras vidas. Y fue como esta respuesta mi Dios me la dio. La segunda, que yo puedo decirles de que si la mujer puede, ahora sí que ser pastora, pues el sacrificio de Cristo, yo les podría decir en una palabra, el sacrificio de Cristo vino a derrumbar todos los paradigmas, el Antiguo Testamento, no por destruirlo, sino como que completarlo. Y saben, una de las maneras que completó la ley, se podría decir la gracia Jesús, fue con las mujeres, porque los mandó a evangelizar a los 70, y no nada más eran hombres. Acuérdense que las que más le seguían, ¿quiénes eran? Las mujeres, ¿no? Entonces, ahí vemos que Jesús rompió todo ese paradigma y nosotras podemos ser pastoras, nosotras podemos evangelizar, nosotras podemos crecer espiritualmente. Yonggi Cho, Pon Yonggi Cho, si no lo han oído, sería súper genial que lo oigan. Él es la iglesia más grande de todo el mundo y él se basó y Dios le habló en las mujeres, ¿no? Entonces, esta sería para mí la respuesta de las que dijeron o del que dijo que si las mujeres pueden, ¿ok? Así es. Y pues bueno, ya les acabo de pues poner ahorita allí el uno es es el canal Tengo Preguntas, y el otro es el canal Paz con Dios. Ahorita se los acabo de pues poner aquí, ahorita se los voy a poner en el muro. Son excelentes, me caen requete bien pues los dos, porque a veces pues digo, es que es como si hubiéramos ido a la misma escuela y hubiéramos aprendido con el mismo, porque vaya, piensan igualito que como nosotros pensamos. Ellos no creen en lo de las jerarquías,
no creen en las denominaciones, no creen en el control, en los títulos y en todas esas cosas, igualito que nosotros. Pero es que hemos sido enseñados por él mismo, ¿no? Pablo a los efesios les dice que tenemos que aprender a Cristo conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, aprender a Cristo no es aprender de Cristo, sino aprender de parte de Cristo, que sea Cristo el que nos enseñe, ¿no? Entonces, quisiera pues leerle en lo que alguna otra sale. Aquí yo tengo las 100 y vienen pues en texto, todos eso se los voy a enviar. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué permite Dios la maldad y el sufrimiento en el mundo? Es una de las preguntas más hechas, ¿no? O sea, ¿por qué, si Dios es bueno, por qué hay pues sufrimiento? ¿Por qué debo entregarme a Cristo si mis pecados son muy pequeños? ¿Por qué debo recibir a Cristo si no soy pecador? ¿Por qué no puedo dejar de pecar? Dios no me puede perdonar porque soy un pecador muy grande. ¿Es Jesús Dios o solo uno de los grandes hombres de la historia? Si la iglesia es de Dios, ¿por qué hay demasiados hipócritas? ¿Es Dios injusto? ¿Por qué la gente se burla de mí? ¿Por qué la gente me persigue? Si Dios es bueno, ¿por qué va a enviar al infierno a la gente? ¿Cómo puedo reconciliar la doctrina del infierno con el Dios cristiano de la salvación? ¿No tiene la Biblia inconsistencias y contradicciones? ¿Cómo puedo saber que hay un Dios? ¿Por qué necesito la sangre de Cristo? ¿Qué tiene de malo los entretenimientos mundanos? ¿Hay tiempo para todos para ser salvo? No importa lo que crea, siempre que sea sincero. Nunca en mi vida le he hecho mal a nadie. Me voy a salvar haciendo lo mejor que yo pueda. No son suficientes las buenas obras. ¿Qué tan difícil es ser cristiano? ¿Por qué no puedo dejar los placeres del mundo? ¿Por qué no puedo dejar de estar triste y melancólico? ¿Por qué hay tantas opiniones diferentes? ¿Por qué hay tantas religiones? ¿Por qué no puedo entender la Biblia? ¿Por qué me da pena hablar de Cristo con otros? ¿Qué es la salvación? ¿Qué debo hacer para salvarme? ¿Es necesario bautizarme para ser salvo? Si hago lo mejor que puedo ser salvo. Intenté ser cristiano, pero no pude. Por los cristianos es que no creo en Dios. Yo no soy tan malo, soy demasiado viejo o demasiado joven. No puedo creer en un Dios que envía a la gente al infierno. Me preocuparé después de esta vida. No deseo dejar de hacer lo que me gusta. El cristianismo es aburrido. Soy un ateo, no creo en Dios. Estoy tratando de ser cristiano. Yo ya soy religioso, yo no necesito a Dios. Debo hacer algunas cosas antes de volverme cristiano. Soy de mente abierta. Yo ya creo en Dios. Me decidiré por Dios más adelante. ¿Por qué estamos aquí? Hay un propósito para la vida. ¿Qué ocurre con quienes nunca oyeron el evangelio? Jesús es solamente un hombre. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué Jesús es tan especial? ¿Por qué tenía que morir en la cruz Jesús para que yo pudiera ser salvo? ¿Qué le hace pensar que la Biblia es la palabra de Dios? La Biblia fue escrita por hombres, ¿no es así? El Nuevo Testamento fue escrito de modo de dar la apariencia de que Jesús cumplió las profecías. La Biblia está llena de contradicciones.
cuál es la religión verdadera. Todas las religiones llegan al mismo lugar. Existieron los dinosaurios, la evolución es cierta o no. Vamos a ver si ya hay alguna otra. Por acá no, aquí el chat está saturadísimo, qué barbaridades. Hay 20,000 preguntas. Pero no no hay. tiene que ser a lo Sí, mejor sí, alguno ¿no? de nosotros. O sea, Claro. ¿por qué ahí en el Facebook? Pues, O sea, Pati pues si desde hace alguien. rato está como que Ay, levantando su a manita. ver, Pati. Adelante, Pati. Sí, solamente está. ¿Por qué a los cristianos a veces se nos hace difícil confiar en Dios y confiamos más en nuestra propia capacidad? Ok, ¿por qué a los cristianos se nos hace difícil confiar en Dios? Pues bueno, hay dos razones principales para esto. Uno es porque todo el tiempo estamos bajo ataque. El diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso es que dice Pedro, al cual resistid firmes en la fe. También Efesios habla de que el diablo lanza sus dardos de fuego. Entonces, todo el tiempo estamos siendo bombardeados por pensamientos. Eso te va a salir mal. Tu hijo va a tener un accidente, no vas a salir adelante y estamos siendo bombardeados por el miedo, por el desánimo todo el tiempo. Por eso es que, pues dice Pablo, levanten el escudo de la fe. Cuando uno comienza en Cristo, como un bebé, uno necesita de la ayuda de otros. Y cuando alguien empieza en las cosas de Dios, de pronto se siente desesperado y necesita recurrir a que algún hermano ore por él o le dé palabras o le hable y lo consuele. Por eso Pablo dice, así como abundan en nosotros las tribulaciones, así abunda la consolación. Si somos atribulados, es para poder consolarlos. Pero la segunda razón es por falta de crecimiento espiritual. Sí hay un tiempo cuando pues tenemos que acompañar de cerca a los que apenas conocieron a Cristo, pero mientras más pronto les enseñemos lo que decía Blanquis, que todas las respuestas están en Cristo, que pueden recurrir a Dios siempre, que deben crecer espiritualmente. A medida que uno va creciendo espiritualmente, uno ya detecta que esos pensamientos, que no los va a poder evitar uno nunca, Jesús mismo fue atacado por los pensamientos del diablo, fue tentado por el diablo, pero cuando ya estamos fuertes en Cristo, levantamos el escudo de la fe y podemos rechazar, podemos apagar los dardos de fuego del diablo. Humanamente siempre va a haber se llama zozobra. Pues carnalmente siempre va a haber eso de ¿y cómo le va a hacer Dios? ¿Y qué va a hacer Dios? Pero cuando ya uno está fortalecido espiritualmente, uno sabe que Dios está en control y que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Entonces, eso es, y no importa cuántos años lleve uno en Cristo, el diablo siempre te va a estar tiente, y tenemos que estar resistiéndolo, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes, ¿no? Entonces, pero todos, y no importa qué tan espiritual o qué tanto tiempo tengas, vas a tener angustias pues de vez en cuando. Pablo, cerca del pues final de su carrera, pues él dijo que estaba angustiado por Tito, se enfermó y ellos estaban pero desesperados, ¿no? O sea, es algo que todos los humanos pasamos, todos los cristianos, Pati, todos. Yo a veces batallo mucho para confiar en Dios, Blanquis, todos. El punto es que a pesar de que no confiamos o nos cuesta,
obedecemos y seguimos adelante sabiendo que Dios tiene el control y que eso que nos está pasando es para bien. La conclusión de Beto, ¿verdad? Yo sé pocas palabras. No, pero está muy extenso porque esa pregunta yo la hice hace mucho tiempo y me contestaron de una forma muy simple. Y yo anoté la contestación, se las voy a leer bien rapidito. Dice, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Nehemías es el ejemplo de cómo la oración y la preparación nos ayuda a vencer cuando enfrentemos circunstancias alarmantes. Y ya me dijeron que leyera Nehemías y que ahí tenía yo toda la respuesta. Pero ahorita él me explicó. Pero mira, mucho. Solamente dos cosas. Es como los hijos. Cuando yo desobedecí a mi mamá me sentía insegura. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo no obedecía y sabía que estaba mal. Y sabía que si ella me pedía algo, yo ya no podía ser como que transparente con la seguridad para decirle sí, mamá, porque yo estaba desobedeciendo. Cuando uno obedece a los papás, vamos a hablar terrenalmente, o cuando obedeces a Dios, con toda seguridad, a pesar de las cosas que te vengan, tú tienes una seguridad increíble porque uno obedece. Entonces, ¿cómo obedecemos? Cuando uno lee la Biblia, mira, si uno más y más y más lee la Biblia y entre más nos metamos, es una grande seguridad a pesar de todo alrededor, lo que pasa hasta alguna muerte. Yo recuerdo cuando mi papá falleció, yo decía, pero ¿por qué no siento esa tristeza? Yo pensaba que iba a caer en llanto y llorar como todos, ¿no? ¡Ay! Y llore todos, ¿no? Y yo me sentía con una tristeza, pero con una seguridad que yo sabía que él se había ido al cielo. Entonces, aquí a veces nos pasa esto, al menos yo Blanca, me voy a poner Blanca. A mí me pasa cuando yo dejo de leer y dejo de orar. Porque cuando yo me meto con Dios, lo que debo de hacer y me corresponde y leo la Biblia, se me quita eso. Entonces, en pocas, lo que te quiero decir, en pocas palabras, si dejamos de leer y dejamos de orar, pero escuchamos al predicador y todo muy espiritual, se nos viene todo eso. A pesar de todo, uno debe de primero leer y orar, empaparse totalmente de Dios, porque eso me ha pasado a mí. Cuando yo dudo es porque dejé de orar y no estoy haciendo lo correcto, pero cuando yo me siento segura, yo sé que a pesar de todo y que no tengo a lo mejor el dinero o mi familia está enferma, créanmelo, que siento una seguridad que sé que Dios está en control de todo. Entonces, por eso te decía, esto para mí es la conclusión de lo que dijo Alberto. Última si no pregunta. Leemos, claro, no oramos, claro. De nada sirve. Última pregunta, dice, mi esposa tiene la duda de el por qué ve la silueta de personas y no les entiende lo que le hablan. Esto le sucede en los hospitales y panteones. Muy más simple. Los demonios existen y se disfrazan de espíritus, de pues fantasmas, de un montón de cosas, ¿no? Que han inventado en las fábulas, hasta de ovnis, ¿no? Pero existen. Lo más seguro es que tu esposa tiene el don de discernimiento de espíritus y está viendo el mundo espiritual, está siendo sensible a eso, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer es estudiar acerca de los dones espirituales allí en 1 Corintios 12, en particular el don de discernimiento de espíritus, que en el callado está ampliadísimo, orar, y ahora sí que normalmente cuando se aparecen y hablan es para engañar, para distraer, entonces tiene que ejercer la autoridad en Cristo de echarlos fuera, y los ven por una razón. Luis Bravata, él tenía ese don, él veía sombras, veía pues personas, y pues sabía cuándo era algún demonio porque la apariencia era fea, pero casi siempre eran personas normales, pero eran
atravesadas por otros, o sea, estaban allí y él podía verlas, pero otros no las podían ver y veía sombras y cosas, pero todo eso fue para él usar la autoridad que nos dio Cristo. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios para ordenarles que se fueran. Y era un azote para los demonios, a donde íbamos, siempre me decía, aquí hay una y aquí otro, pero ahorita se van a ir, y levantó, de veras ganó muchísimas almas para Cristo en los módulos de máxima seguridad, donde no nos dejaban entrar nunca, pero él utilizó ese don para quitar todos los estorbos diabólicos y que nos pudieran dar entrada. Pues bueno, ya se nos acabó el examatiempo, pero pues ahí les dejo esos dos canales para que se entretengan un rato, y nos vemos dentro de 2 minutos para la reunión, ¿ok? Gracias.